Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carolina Geneiro. Yo soy docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En el día de hoy les voy a presentar la unidad 3 del curso Problemáticas Contemporáneas de la Psicología Social, titulada El dualismo como artefacto de producción de la modernidad. Para el abordaje de esta unidad hemos escogido de la obra de Philippe Descola, Más allá de la naturaleza, el capítulo titulado La Gran División. Para comenzar, tal vez corresponda agregar o aclarar qué entendemos por dualismos, ¿no? ¿Qué es un dualismo? Un dualismo es una forma de comprender la realidad basada en la división de dos pares de opuestos. Según el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, dualista es toda doctrina metafísica que supone la existencia de dos principios o realidades irreductibles entre sí y no subordinables que sirven para la explicación del universo. El dualismo, o los dualismos más bien, han caracterizado la historia de la filosofía occidental. Lo vemos aparecer ya muy tempranamente en la división presocrática entre apariencia y realidad, en Platón entre un mundo de las ideas y un mundo de los objetos cambiantes o de las cosas, en la Edad Media entre un Dios infinito y un ser humano u hombre finito, en Descartes, muy importante para la psicología, con su división entre una mente pensante y una materia extensa, que es el origen del problema de la división mente-cuerpo, y así hasta nuestros días las explicaciones sobre la realidad pueden presentarse o suelen presentarse de esta forma: sujeto-objeto, individuo-naturaleza, cultura-naturaleza, sociedad-naturaleza. Para dar cuenta de la historicidad de la idea de naturaleza, Descola realiza un análisis de tipo genealógico sobre cómo son producidos tres tipos de dualismos: individuo-naturaleza, sociedad-naturaleza y cultura-naturaleza. En esta presentación me voy a centrar en el primero de ellos, individuo-naturaleza. El proceso de autonomización de la idea de naturaleza, es decir, de la separación de un mundo de las cosas y un mundo de los humanos, Descola lo remonta hasta el origen del concepto de naturaleza en Grecia. Dice por ahí, como de costumbre, todo comienza en Grecia. Physis es el término que luego será utilizado para designar a la naturaleza. Physis aparece en la Odisea como, en un sentido restringido, como las propiedades particulares que producen el desarrollo de una planta. Estamos aquí en el siglo VIII, VII a.C., periodo caracterizado por las interpretaciones religiosas de los fenómenos naturales, basadas en los textos de Homero y Hesíodo, fundamentalmente. Más adelante, en el siglo V a.C., entre los filósofos y médicos hipocráticos, va tomando cuerpo la idea de que el cosmos es explicable y está sometido a leyes. Para Hipócrates, la naturaleza englobaba los fenómenos físicos y los organismos vivientes marcados por el sello de lo regular y lo previsible. Pero parece haber sido recién con Aristóteles que se le da a la naturaleza un nuevo sentido, dotando a un conjunto de entidades de una alteridad respecto de la ciudad. La multiplicidad de las cosas se articula en un conjunto sometido a leyes cognoscibles, como la colectividad de los ciudadanos se ordena según reglas de acción pública independientes de las intenciones particulares. Entonces, es recién con Aristóteles cuando este dominio de la naturaleza parece adquirir un nuevo estatuto, entendiendo por tal la suma de los entes que presentan un orden y están sometidos a leyes. Aristóteles crea un dominio de objetos que de alguna manera sienta las bases para la idea moderna de naturaleza. Aunque en el pensamiento griego los humanos siguen formando parte de esta naturaleza, tenemos aquí una primera operación de purificación, es decir, de borramiento de las prácticas que hacen posible la existencia de un dominio. Ahora, para llegar a la idea de naturaleza tal como la concebimos en nuestro pensamiento moderno, será necesaria una segunda operación de purificación. Y acá el cristianismo jugará el papel más importante, aportando con su interpretación del origen de la vida y del universo la idea de exterioridad y superioridad de los humanos respecto de la naturaleza. Tanto la naturaleza como los seres humanos han sido creados, hemos sido creados.
Pero los seres humanos no constituyen un elemento de la naturaleza como las plantas o los animales. Hemos sido creados de forma independiente, según el Génesis. La idea de exterioridad del mundo se manifiesta durante la Edad Media bajo la metáfora del libro de la naturaleza. La naturaleza es como un libro que testimonia la creación divina, una creación de Dios, por tanto no es Dios mismo, sino una obra suya. El mundo es una creación divina tanto como los seres humanos. Tenemos acá dos registros paralelos. Ahora, para consolidar la idea de superioridad de los humanos respecto de la naturaleza, serán necesarios los aportes de Santo Tomás y de San Agustín. Santo Tomás de Aquino recoge las enseñanzas aristotélicas aportando hacia la idea de dominio de los seres humanos sobre las otras criaturas. Es conforme al orden de la naturaleza que el hombre domine a los animales, nos dice Santo Tomás de Aquino. Para San Agustín, el hombre forma un género singular en oposición a la pluralidad de las especies animales. Como resultado de la Edad Media tenemos entonces una trascendencia divina, una singularidad de los seres humanos respecto de las otras criaturas y una exterioridad del mundo. Con estos tres antecedentes, la modernidad está lista, pronta para la invención de la naturaleza tal como la conocemos actualmente. Ahora bien, para explicar esta idea sobre cómo la naturaleza tal como la pensamos es una producción moderna, Descola hace un recorrido por el campo de la pintura señalando cómo la aparición del género paisaje viene paulatinamente a dar cuenta de una nueva aprehensión del mundo. Teniendo en cuenta otras transformaciones que están sucediendo en el mundo en este momento, siglo XVI, XVII, Descola se focaliza en el campo de la pintura para mostrar cómo distintos cambios en la concepción del espacio, en la perspectiva y en la introducción de los seres humanos en los paisajes o figuras contribuyen paulatinamente a la consolidación de esta idea de naturaleza tal como la conocemos. En contraste con las obras de arte medievales, donde los motivos religiosos dominaban la escena y el espacio era concebido de otra manera, la perspectiva moderna aspira a representar un mundo unificado en un espacio racional construido en base a reglas matemáticas. La invención de la perspectiva lineal, que según los historiadores del arte la ubican en la primera mitad del siglo XV, introduce una nueva relación entre el sujeto y el mundo. La medición con la mirada crea un espacio sistematizado regido por la proporción. Se puede decir que el espacio se matematiza. Pero tal como señala Descola, este espacio regido por la proporción, este espacio matemático, es construido en base a la mirada del observador. Por tanto, y aquí la paradoja que señala Descola basándose en el ensayo de Panofsky, es que lo que fundamenta la transformación del espacio fenoménico de la percepción en un espacio matemático es una impresión subjetiva. Se produce entonces una objetivación de lo subjetivo. Esta objetivación de lo subjetivo produce un doble efecto. Primero, crea una distancia entre los sujetos y el mundo. Y segundo, estabiliza y sistematiza el espacio exterior, otorgándole al sujeto el dominio de esa exterioridad creada. Descola ejemplifica este cambio en la aprehensión del mundo a partir de un dibujo de 1606 de un pintor de origen flamenco, Roland Savary, titulado Paisaje montañoso con un dibujante. Lo interesante de esta obra, que para Descola estaría dando cuenta de este cambio en el modo en que la naturaleza es percibida, es que innova en dos aspectos. En primer lugar, es una representación tomada de un sitio real. La importancia de este dibujo no radica en que sea la primera representación del género paisaje. El género paisaje es anterior, se origina en la primera mitad del siglo XV. Dentro de este género, del género paisaje, se destacan las pinturas de Bruegel. Sus representaciones, las representaciones de Bruegel son en gran medida basadas en croquis, no son tomadas del natural. Y la otra característica es que sus trabajos se consideran entre las primeras representaciones que borran a los humanos del paisaje, las de Bruegel, o lo muestran a través de sus obras. O sea que pinta paisajes sin humanos. Aunque parece no haber sido Bruegel el primero en innovar de este modo, sino Dürer, otro artista,
que pinta ambientes reales inhumanos y domina los fundamentos de la perspectiva. Sea como fuere, el dibujo en cuestión, el paisaje montañoso de Savary, parece ser una representación fiel a un sitio real. Y el segundo aspecto es que reintroduce al sujeto que pinta en la representación pictórica, situándolo en un espacio distinto del paisaje que es pintado, en un plano anterior. Como pueden ver en la imagen abajo a la izquierda, aunque no es muy nítida, se puede ver ahí un pequeño dibujante. Él mismo, ¿no?, pintando ese paisaje. En este paisaje montañoso con un dibujante, Savary lo que hace es jugar con los planos, haciendo ver en el fondo un paisaje típico de la campaña bohemia. Pero en ese primer plano se pinta a sí mismo, en ese acto de dibujar el paisaje. Tenemos por tanto aquí una objetivación desdoblada de lo real, una representación de la operación mediante la cual la naturaleza y el mundo son producidos como objetos autónomos, gracias a la mirada que se posa sobre el cuadro. Esta forma de representar el ambiente humano en su exterioridad es indisociable de otros desarrollos, por ejemplo los desarrollos en la física, los desarrollos en la óptica, los desarrollos en la geometría. Indudablemente otras transformaciones están sucediendo en el mundo en este momento. Estamos en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no es cierto? Pero tanto la perspectiva lineal como el microscopio y el telescopio, nuevos dispositivos de sometimiento de lo real a la vista, constituyen tecnologías que instalan una nueva relación con el mundo. El surgimiento de la idea moderna de naturaleza es resultado de un proceso complejo en el que intervienen numerosos factores. Por ejemplo, la expansión de los límites del mundo, el surgimiento de la idea moderna de ciencia, el cambio de un conocimiento fundado en la interpretación hacia otro basado en la formulación de leyes, pero también los desarrollos técnicos y de las artes útiles, el trabajo de los artistas, de los artesanos y los ingenieros, también contribuyen en estas transformaciones. La evolución de las técnicas pictóricas es un aspecto más de este conjunto de transformaciones que se van sucediendo en el mundo en este momento. Es la línea que toma Descola para fundamentar su análisis dentro de una trama compleja dominada por una filosofía mecanicista en la que el cambio en la sensibilidad estética se articula con el desarrollo de las ciencias y las artes, dando lugar a una nueva visión del mundo. Una vez establecida la naturaleza como objeto exterior, el dualismo del individuo y del mundo deviene solo. Por tanto, la naturaleza es un concepto construido, es una construcción social, ideológica, científica. ¿Por qué o cómo interviene la ciencia en la construcción de este concepto, de esta idea de naturaleza? Lo explicaré en una próxima clase, en un próximo video. Para finalizar, quisiera compartirles un poema de Fernando Pessoa sobre la naturaleza. Vi que no hay naturaleza, que la naturaleza no existe, que hay montes, valles, planicies, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y piedras, pero que no hay un todo al que todo eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero de las cosas es una dolencia de nuestras ideas. La naturaleza es partes sin un todo. Esto es tal vez el tal misterio del que hablan. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida Iara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu